El día más frío del mundo. Parte 1. El día en que miramos al cielo. Al principio fue una noticia pequeña, un titular en medio de miles, algo que casi nadie tomó en serio. Cuerpo celeste se aproxima a la Tierra, decía. La nota hablaba de un fragmento rocoso del tamaño de una montaña que pasaría a una distancia segura, sin riesgo alguno. La gente lo compartía más por curiosidad que por miedo. Un meteorito más, otro evento astronómico para llenar la programación nocturna de los noticieros. Pero él lo recordaba diferente. Aquella noche, cuando salió al balcón, el aire tenía un tono extraño, un olor metálico que le pinchaba la nariz. No sabía explicarlo, pero el cielo parecía más grande, como si la bóveda celeste hubiese descendido un poco, acercándose a la piel del mundo. Desde entonces empezó a mirar hacia arriba cada noche. Era solo un chico común, uno de tantos que soñaban con algo mejor, un empleo estable, un futuro, alguien con quien compartir los días. No creía en milagros ni en tragedias. Creía en la rutina. Y aún así, cada noche regresaba al balcón para observar esa mancha tenue que se desplazaba entre las estrellas como una herida brillante moviéndose con propósito. Cuando el meteorito comenzó a hacerse visible a simple vista, los noticieros cambiaron su tono. Ya no era un suceso astronómico sino un fenómeno mundial. Las cadenas transmitían en vivo, los científicos discutían cálculos y trayectorias, y las redes sociales se llenaron de teorías, algunos aseguraban que era una señal divina, otros que ocultaban la verdad. Él no creía en conspiraciones. Pero una madrugada, mientras caminaba de regreso a casa, lo vio cruzar el cielo. No era una estrella fugaz. Era más grande, más lenta, como un ojo que observaba. El suelo tembló levemente bajo sus pies. Y por un instante, solo un segundo, el aire pareció vibrar, como si la atmósfera misma respirara. Los días siguientes fueron una coreografía de esperanza y miedo. El mundo entero observaba la cuenta regresiva. La humanidad entera mirando al mismo punto en el firmamento. Las calles se llenaron de vendedores de telescopios, camisetas con el nombre del meteorito, canciones sobre el fin del mundo. Se decía que sería visible a simple vista durante la noche del viernes, la noche en que la ciencia demostraría su poder. Vamos a desviarlo, anunciaron los gobiernos. Tenemos la tecnología. En la televisión, los expertos sonreían con falsa calma, y en cada país la gente se reunía frente a pantallas gigantes. Hubo discursos sobre el ingenio humano, sobre la victoria de la razón frente al caos del cosmos. Nadie dudaba. Nadie pensaba que algo pudiera salir mal. Y él, entre la multitud, levantó la vista una vez más. El meteorito estaba allí, flotando sobre las nubes, un punto rojizo que parecía moverse apenas, pero que todos sabían que avanzaba a miles de kilómetros por segundo. Por un momento sintió que lo observaba a él y solo a él. Va a salir bien, dijo una chica junto a él, sonriendo. Siempre sale bien. Él no respondió. Porque en el fondo, algo dentro de sí le susurraba lo contrario. Parte 2. La desviación. El meteorito fue bautizado con un nombre anodino, K-47. Un número más en una lista de rocas espaciales que cruzaban los cielos. Pero su brillo era distinto, un parpadeo inquietante en la bóveda negra, una luz que parecía mirarte de vuelta. Las transmisiones hablaban de una trayectoria segura, luego de una amenaza, luego, otra vez, de calma. La humanidad se acostumbró rápido a su presencia como quien se acostumbra al sonido constante de un reloj. Las noches se hicieron más cortas, no porque el tiempo cambiara, sino porque todos miraban hacia arriba, fascinados por la danza de aquella chispa que cada vez crecía más en el cielo. Daniel, desde su pequeño apartamento, lo observaba desde la ventana del edificio.
Era una luz que le recordaba a su infancia, a las velas de los apagones en casa, cuando su madre lo abrazaba bajo una frazada y le contaba historias de mundos fríos y lejanos. ¿Y si no choca?, preguntó una noche, mientras la televisión lanzaba imágenes de laboratorios y conferencias de prensa. No chocará, respondió su amigo Mateo, medio dormido en el sofá. Los tipos de la agencia ya tienen todo calculado. Daniel sonrió, pero no dijo nada. Había aprendido que los grandes errores empezaban con esa frase, ya está todo calculado. El día de la desviación fue televisado como un espectáculo global. Millones conectados. Las calles vacías. Una humanidad expectante. En un desierto remoto, el dispositivo de impacto se preparaba para desviar al visitante cósmico, una joya de ingeniería diseñada por las mentes más brillantes. El impacto ocurrió a las 11:47 de la mañana UTC. El cielo se iluminó por completo, una línea blanca partió la bóveda celeste. Por segundos, el mundo contuvo la respiración. Luego, la explosión. Una ola de luz recorrió la atmósfera, y todos aplaudieron, gritaron, se abrazaron. Habíamos salvado el planeta. Pero Daniel, mirando al horizonte, no sintió alivio. El aire le pareció distinto, más pesado. Y el sol, unas horas después, más pálido. Los noticieros no tardaron en tranquilizar, desviación exitosa. Trayectoria del meteorito, estable. Sin riesgo para la Tierra. Y sin embargo, el brillo del cielo cambió, sutilmente. La aurora boreal comenzó a verse en lugares donde jamás había existido. Las brújulas fallaban. Los aviones reportaban desviaciones mínimas en sus trayectorias, apenas perceptibles. Los científicos dijeron que era un reajuste gravitacional temporal. Nadie creyó necesario preocuparse. 2 semanas después, el primer fenómeno fue notorio, el amanecer tardaba unos segundos más cada día. Luego, los satélites comenzaron a enviar datos erráticos. Las temperaturas bajaron un par de grados, lo suficiente para que en algunas zonas tropicales nevara por primera vez. La humanidad, acostumbrada a los extremos, lo tomó como curiosidad. Memes, desafíos en redes, campañas de ropa de invierno anticipadas. Nadie entendió que el planeta había empezado a caer. Daniel, que trabajaba en un taller mecánico, notó los primeros estragos cuando la electricidad empezó a volverse inestable. Cada vez que el frío avanzaba, los generadores se forzaban. El ruido de las turbinas se escuchaba más grave, como si el aire mismo se hiciera más denso. Una noche, el meteorólogo más respetado del país apareció en televisión con la voz quebrada. No hemos detectado al meteorito en ninguna órbita conocida. Parece que, pausó, parece que ha arrastrado algo más que su trayectoria. Nadie comprendió del todo. No hasta que las agencias espaciales confirmaron lo impensable. La Tierra había sido desplazada apenas unos grados fuera de su órbita. Un margen ínfimo, decían. Un error minúsculo en la escala del universo. Pero suficiente para empezar a morir. Parte 3. La caída lenta. Al principio fue solo una curiosidad científica. El planeta se está alejando del Sol, decían las noticias con una calma estudiada, como si hablaran del nivel del mar o de la migración de las aves. Pero cuando los amaneceres se tornaron azulados y los atardeceres duraban el doble, la fascinación se volvió miedo. Los inviernos comenzaron a comerse los veranos y el aire se sentía más fino, más cortante. En cuestión de meses, las plantas dejaron de florecer en primavera. Las cosechas se pudrieron bajo una capa de escarcha. El cielo perdió su azul y se volvió un gris permanente, como si el planeta se negara a recordar lo que era la luz. Daniel dejó el taller cuando la ciudad comenzó a colapsar. Las reservas de combustible se agotaban, los mercados se vaciaban. La gente salía con abrigos improvisados y rostros demacrados.
El gobierno declaraba estados de emergencia, pero sus voces temblaban de la misma forma que las nuestras. Mateo le propuso huir hacia el sur, donde el frío aún no había calado tan hondo. Podemos arreglar un camión, dijo. Llevar comida, lo que tengamos. No podemos quedarnos aquí. ¿Y luego qué?, respondió Daniel, apretando una bufanda contra su rostro. Sobrevivir, aunque sea un rato más. Esa frase se le quedó grabada. Un rato más. En un mundo que se apagaba, ya no se vivía, solo se aplazaba la muerte. Partieron una madrugada cuando el termómetro marcaba -30 grados. La carretera estaba cubierta de hielo, y los edificios parecían esqueletos de concreto, con las ventanas reventadas y los autos abandonados. Los semáforos parpadeaban erráticamente, proyectando luces verdes sobre la nieve como fantasmas mecánicos. Durante los primeros días, el motor del camión rugía con fuerza. Encontraban estaciones vacías, casas saqueadas, algún perro vagando entre la ventisca. Pero la soledad se fue volviendo más densa que el frío. Una noche, mientras se refugiaban en una gasolinera, escucharon un ruido, pasos leves sobre la nieve. Daniel tomó un tubo metálico y Mateo apuntó con la linterna. Una figura apareció tambaleante entre el viento, una mujer cubierta de escarcha hasta el cabello. «Por favor», susurró ella. «No disparen. Tengo una niña». La traían envuelta en una manta, apenas respiraba. Daniel corrió a encender el generador portátil, Mateo buscó algo de comida, pero el cuerpo de la niña estaba rígido. La mujer cayó de rodillas, llorando sin lágrimas. «Ya no siento el aire», dijo, antes de desplomarse. No hubo gritos, ni consuelo. Solo silencio, y el zumbido del generador muriendo poco a poco. La enterraron al amanecer, cuando el cielo parecía una herida blanca. «Esto no es el fin del mundo», dijo Mateo, tratando de convencerse. «Es un invierno más largo». «No», respondió Daniel. «Es el final del tiempo». Las semanas siguientes, la desesperación se hizo rutina. Se unieron a otros grupos en ruinas de ciudades congeladas, un anciano con una radio vieja, dos hermanos que hablaban poco, una enfermera con las manos quemadas por el frío. Compartían historias y fuego, pero cada noche alguno desaparecía o no despertaba. El aire se volvió tan denso que las llamas titilaban con dificultad. Dormir se convirtió en una batalla. Las pesadillas eran más cálidas que la realidad. Cuando Mateo enfermó, Daniel intentó mantenerlo con vida. Le dio lo último de la sopa enlatada, lo cubrió con 3 mantas, le habló aunque no respondiera. «¿Recuerda cuando íbamos al taller?», susurró. El olor a aceite, el ruido del motor. El calor que salía del escape. Mateo sonrió débilmente y murmuró algo que Daniel no alcanzó a entender. Al amanecer, su cuerpo estaba rígido. Daniel no lloró. Solo se quedó allí, mirando el hielo crecer sobre el parabrisas del camión, como si el mundo lo reclamara poco a poco. Cuando se puso de pie, el cielo era de un gris metálico. El sol, apenas un punto lejano, parecía ya no pertenecerles. Parte 4. Las últimas ciudades. Para entonces, las fronteras ya no existían. Los mapas eran trozos inútiles de papel que solo recordaban un mundo que había sido cálido. Las carreteras estaban rotas, y las pocas transmisiones de radio hablaban en murmullos, ciudades selladas, gobiernos hundidos, grupos de refugiados que desaparecían en el hielo. Daniel caminaba. A veces, el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración congelarse en el aire. A su alrededor, la nieve se extendía como un océano blanco sin orillas. Los edificios de las grandes urbes se alzaban como dientes rotos, cubiertos por capas de escarcha. Una vez, creyó ver luces en la distancia.
Caminó hacia ellas durante 2 días, guiado por una mezcla de esperanza y locura. Lo que encontró fue una ciudad congelada, aún encendida. Las luces eran farolas alimentadas por un sistema automático que nadie había apagado. Allí conoció a un grupo que sobrevivía en los túneles del metro. Una comunidad pequeña, envuelta en mantas, viviendo junto a generadores que rugían como animales viejos. Entre ellos estaba Clara, una mujer de voz firme y ojos que parecían recordar la primavera. Aquí abajo el frío tarda más en llegar, dijo ella, mientras le ofrecía una taza de agua tibia. Pero llegará igual. Daniel se quedó con ellos. Ayudaba a reparar las máquinas, a distribuir la poca comida que quedaba. Por primera vez desde la desviación, sintió que no estaba completamente solo. Las risas eran breves pero sinceras, los silencios compartidos. Una noche, Clara le mostró un mural que habían pintado los niños con carbón. Era un sol grande y amarillo, tan brillante que dolía mirarlo. No lo recordamos igual, dijo ella, pero nos gusta imaginarlo así. Daniel sonrió. Si alguna vez vuelve, prométeme que me despertarás. Ella asintió, pero no hubo promesa posible. Pasaron los meses. El calor del subsuelo comenzó a perderse y las máquinas empezaron a fallar. Algunos decidieron salir a buscar refugio más al sur, otros se quedaron resignados. Clara y Daniel se miraron sin palabras, sabiendo que ese era el final de su pequeña tregua con el invierno. El último día, una de las compuertas reventó. El viento entró como un rugido vivo, barriendo papeles, apagando las lámparas, congelando el aire en cuestión de segundos. Daniel alcanzó a ver a Clara correr hacia los niños tratando de cubrirlos con su cuerpo. El hielo los alcanzó a todos. Cuando el ruido cesó, solo quedaba el crujido leve del metal. Daniel se encontró enterrado bajo una capa de escarcha, temblando con las manos dormidas. No supo cómo había sobrevivido, pero lo hizo. Salió a la superficie. El mundo ya no era blanco, era gris. La nieve se había vuelto sólida, casi metálica. El cielo no tenía color, y el sol se reducía a una línea muerta en el horizonte. Caminó por calles que parecían vitrinas congeladas, rostros atrapados en hielo, relojes detenidos, carteles cubiertos por una capa de cristal. Todo estaba quieto, tan quieto que dolía. Encontró una radio portátil y trató de encenderla. Después de mucho esfuerzo, escuchó algo. Una voz distorsionada, casi un susurro. Temperatura global. -114. Pérdida total de vegetación. Supervivientes. Sin señal. Y luego, silencio. Daniel se sentó sobre un trozo de concreto, mirando el horizonte muerto. Sabía que el mundo ya no volvería a girar igual. Que el sol era solo un recuerdo que su mente intentaba revivir. Pero seguía respirando. Y mientras quedara aire, aunque doliera, seguiría caminando. Parte 5. El último amanecer. No había amaneceres verdaderos desde hacía meses. El cielo ya no cambiaba de color, solo variaba en densidad, como si la luz se rehusara a morir del todo. Daniel seguía caminando con las botas desgastadas y una manta que apenas servía para mantener el calor del cuerpo. El mundo entero se había convertido en una escultura de hielo. Los ríos eran caminos de cristal, las montañas parecían espejos opacos y las ciudades mausoleos. A veces encontraba huellas humanas, pero siempre terminaban abruptamente, cubiertas por la nieve o el tiempo. Se refugiaba donde podía, viejos autos, túneles, almacenes congelados. Su cuerpo comenzaba a fallar. La piel de sus manos se había vuelto grisácea, sus labios agrietados. Hablaba en voz alta para no olvidar su propia voz. Todavía hay algo allá afuera, decía, mirando el horizonte. Algo. A veces creía escuchar respuestas en el viento, ecos de voces que alguna vez conoció.
El ruido de Mateo riendo, la voz de Clara leyendo en voz baja, los pasos de los niños corriendo por el metro. Pero eran solo recuerdos, destellos atrapados en su mente helada. Una tarde, mientras el cielo parecía derrumbarse en un torbellino blanco, divisó un resplandor. No era el sol, sino fuego. Se acercó, tambaleante, hasta encontrar una pequeña cápsula estrellada, una sonda espacial. Tenía grabadas las siglas de una agencia que ya no existía. Dentro, un mensaje automático se repetía una y otra vez, con una voz metálica. Último registro de contacto humano. Transmisión de emergencia interrumpida. La misión de evacuación ha fallado. Comillas. Daniel dejó caer el aparato. No había ira, ni sorpresa, solo un vacío inmenso. Fallaron, susurró. Todos fallamos. Se sentó junto a la cápsula, viendo cómo el fuego se extinguía lentamente. El calor de las llamas le recordaba algo que había olvidado hacía demasiado tiempo, la sensación del verano. Por un instante cerró los ojos y creyó estar en una playa. Recordó el sonido del mar, la risa de su madre, el sabor a sal en los labios. Abrió los ojos y el hielo lo envolvía todo otra vez. Se levantó y siguió caminando. No sabía hacia dónde, pero ya no importaba. Cada paso era un desafío al universo mismo, una pequeña rebelión contra el silencio. Tras varios días, llegó al borde del océano. O lo que quedaba de él, una extensión infinita de hielo fracturado, con grietas que se perdían hasta donde la vista no alcanzaba. El aire era tan delgado que respirar dolía. Se sentó en una roca y miró hacia el horizonte. En algún punto lejano, una línea roja se levantó. No era el sol ya no era más que un punto, sino un reflejo, un espejismo. Pero Daniel sonrió. Así que todavía finges salir, dijo, con la voz quebrada. No sabes rendirte. Igual que yo. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de nieve. Daniel cerró los ojos y dejó que el frío lo cubriera. El último amanecer no fue más que un recuerdo de luz. Parte 6. El silencio eterno. El frío ya no era solo una sensación, era una presencia, un peso que aplastaba todo lo que alguna vez tuvo forma. No quedaban animales, ni viento real, solo ese sonido leve, como un suspiro congelado del planeta que se moría en silencio. Daniel despertó con el cuerpo entumecido. No sabía cuántos días habían pasado desde que vio aquella línea roja en el horizonte. Quizás había dormido horas, quizás semanas. El tiempo ya no existía. Caminó un poco, con el paso torpe de quien ya no siente los pies. El cielo, tan quieto, parecía una lámina metálica. A lo lejos, se veía la curvatura del mundo, una media sombra azulada que ya no pertenecía a ningún sistema solar. En su bolsillo guardaba un pequeño cuaderno. Había empezado a escribir en él hacía meses cuando la temperatura todavía era soportable. Al principio, eran notas técnicas, días, lugares, nombres. Luego, pensamientos. Al final, solo fragmentos de voz. Aún recuerdo el olor del café. A veces sueño con las calles húmedas después de la lluvia. No sé si alguien leerá esto. Pero si alguien lo hace, por favor, recuérdenos cálidos. Lo abrió una última vez, escribió con la mano temblorosa. La tierra está callada. Yo también lo estaré pronto. Dejó el cuaderno sobre una roca y siguió caminando. No quería morir sentado. Quería hacerlo de pie, mirando hacia el horizonte, aunque no hubiera nada que ver. El aire era tan delgado que cada respiración parecía romperle los pulmones. Se detuvo, apoyó una mano en el hielo, y exhaló un vapor tenue que se disolvió al instante. En ese momento pensó en Mateo, en Clara, en los niños, en su madre. En todos los que habían existido antes de que el sol se volviera un recuerdo. Sonrió apenas. Supongo que al final.
No era el meteorito el que nos mataría, susurró. Éramos nosotros. Que no sabíamos detenernos. El cuerpo le pesaba cada vez más. Se recostó sobre el hielo con la mirada perdida en el cielo inmóvil. Las estrellas eran pocas pero nítidas, como si el universo quisiera mostrarle su verdadero rostro antes de cerrarle los ojos. La última imagen que vio fue una estrella fugaz cruzando el firmamento. Y por un instante, su corazón volvió a latir más fuerte. ¡Qué hermoso!, alcanzó a decir. Después, nada. El viento cesó. El planeta quedó completamente quieto. Miles de años más tarde, el cuerpo de Daniel seguía allí, intacto, sepultado bajo una capa de hielo puro. A su lado, el cuaderno todavía conservaba letras legibles y en su última página, apenas visible, había una frase que nunca escribió. El día más frío del mundo fue también el último en que alguien soñó con el calor.